campo laboral. Bueno, creo que podemos dar comienzo. Ya tenemos 72, faltarán algunos de los chicos que ingresen. La clase de hoy no va a estar a cargo de este busto parlante, sino que va a ser desarrollada a través de la presentación que ha preparado la licenciada Belén Ruiz. Belén generosamente aceptó la invitación a venir a compartir con ustedes este espacio, sobre todo en esta misma lógica de lo que venimos trabajando en esta unidad. El perfil del ingeniero, y sabiendo que ustedes están en primero, entonces que tienen como todas las condiciones para poder empezar a construir ese perfil integral del profesional que ustedes seguramente quieren ser, por eso han elegido esta carrera. Y bueno, la canción horrible esa, Camaleón que se duerme, camaleón, camarón o no sé qué, se lo lleva a la corriente, es horrible para mi gusto, pero tiene todo el efecto que ustedes necesitan. Si lo dejan para mañana, es probable que no enganchen a Kairos porque tiene un rulo adelante. De atrás es imposible porque es pelado. Belén sabe de la metáfora porque charlamos sobre lo que habíamos estado trabajando. Y entonces, sin más preámbulos, voy a hacer co-host a Belén, así puede compartir pantalla, mutearnos, hacer todo. Perfecto. Y entonces, bueno, gracias Belu por estar y somos todo oídos para estar con vos. Bien, bueno, antes que nada, mil gracias a vos por abrir la cátedra, sobre todo en estas carreras que son de ciencias más exactas, y donde quizás en el trayecto se van perdiendo algunas cuestiones que es importante que vayan trabajando, como charlamos, desde el inicio de la carrera, porque es un tiempo valiosísimo para poder ir fortaleciendo todos aquellos aspectos y aquellas competencias que son las que realmente van a marcar la diferencia el día de mañana cuando se desempeñen como profesionales en el mundo que les toque en ese momento. Les voy a compartir pantalla porque vamos a ir siguiendo. Les voy a aclarar algo, me interrumpen si voy muy rápido, hablo rápido, me interrumpen, me paran si no entienden algo, si quieren que volvamos a abordar algún tema, no hay ningún problema. Yo voy a ir avanzando y en cualquier momento ustedes me pueden detener y paramos para lo que sea. Les voy a compartir pantalla, me dicen si la ven. Todavía no. Bien. Bien, ¿la están viendo? Ahí sí. Sí, perfecto. Bien. Bien, sí, okay. Se ve. Perfecto. Bien, vamos a arrancar con una palabra muy conocida, que es la propia identidad, ¿no? Yo, ¿por qué abordo el tema desde la identidad profesional? Una construcción personal. Retomando un poco esto que decía Augusto, que cada uno va a ir formando su propia y va a ir construyendo su propia identidad como profesional a partir de las decisiones que vaya tomando y de lo que considere más valioso ir desarrollando, además de la formación específica que les van a dar y académica que van a recibir en la universidad como ingenieros, ¿sí? O como profesores, o como bromatólogos, o como la carrera que hayan elegido para su futuro profesional. Entonces, en esta construcción, lo que vamos a hacer es lograr una identidad única y diferente
de los demás, independientemente de que académicamente tengamos la misma formación y hayamos recibido los mismos conocimientos. Y esto es lo que vamos a ir tratando de desarrollar a lo largo de la charla de hoy. Bien, yo voy a tomar, para asociarlo un poco con las teorías, yo no soy ingeniera, chicos, he estudiado relaciones humanas, así que para mí todas estas cuestiones de física y química son absolutamente terreno desconocido, pero sí soy profesora de arte. Entonces me pareció interesante, y bueno, coincidimos con Augusto en que habían estado abordando también un poco esta perspectiva, hablar sobre la teoría del color. ¿Alguno sabe algo de la teoría del color? ¿Cómo se forman los colores? ¿Quién la descubrió? ¿Se pueden ir desmuteando o los tengo que desmutear yo? ¿O nadie habla? ¿O todos tienen miedo? A veces como una No, yo la verdad que no tengo ni Ouija idea y de lo hay que es. espíritus que contestan, a veces los espíritus Ah, bien, no, contestan. porque viste, claro, viste que por ahí largás una pregunta y esperás la respuesta. Bueno, chicos, básicamente, y muy, muy coloquialmente, la luz es todos los colores refractados en un haz proyectado sobre un cuerpo. Esto es, cuando la luz atraviesa un cuerpo, la luz son ondas, ¿no?, electromagnéticas. Cuando la luz atraviesa un cuerpo, absorbe ese cuerpo determinadas ondas electromagnéticas y refleja otras. El color es la onda electromagnética que nosotros vemos, la que refleja. Las otras son absorbidas por el cuerpo. Entonces, el haz de luz lleva todas las ondas electromagnéticas de todos los colores, de los 7 colores que vemos generalmente en el arco iris, y algunas las absorbe y otras las refleja. Si las absorbe todas y no refleja ninguna, lo vemos negro. Si las absorbe y las refleja todas, lo vemos blanco. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Todo lo que ustedes absorban a lo largo de la carrera, conocimientos, experiencias, todo lo que vivan, depende de ustedes qué es lo que van a reflejar y qué es lo que van a absorber. Pueden absorber mucho y si no reflejan nada, se van a ver negros. Y pueden ser capaces de reflejar todo y se van a ver multicolores. ¿Sí? Pero esa decisión está en ustedes. Ahora bien, si me pasa la pantalla, voy a tomar 3 ejes, ¿sí?, dentro de esta teoría, representado por los colores, los principales colores. Los colores primarios son 3, eso lo deben saber: rojo, amarillo y azul. A partir de esos 3 colores se forman todo el resto y todo el abanico de colores que nosotros conocemos. ¿Por qué me parece importante que sean estos 3? Porque venimos quizás de una tradición en donde las competencias siempre se han asociado al saber, luego se sumó el saber hacer. Entonces tenemos que, además del conocimiento, tenemos que tener la capacidad de poner en práctica eso que conocemos. Pero hoy en día, gracias a la neurociencia y al avance tecnológico y a la realidad actual, tenemos un nuevo factor que juega un papel importante y es el sentir. Entonces no es solamente el saber y el saber hacer, sino el sentir. El sentir valga la redundancia, en el sentido de qué manera sabemos y de qué manera hacemos. Vamos a abordar 3 ejes principales que para mí a partir de ahí se pueden desprender un abanico de posibilidades, pero me parece que para el inicio de la carrera que ustedes, en el que ustedes están, que es el primer año, es una buena base a partir de la cual pueden ir construyendo las distintas pirámides de acuerdo a a las decisiones que vayan tomando y lo que vayan eligiendo. Esos 3 ejes son el pensamiento, las emociones y la acción, y tienen que ver justamente con el saber, que es el pensamiento, la acción, que es el hacer, y las emociones, que es el sentir. Vamos a arrancar con el pensamiento. Vi un
video que les publicó, estuve mirando en la cátedra el material que habían estado trabajando con el tema del perfil del ingeniero, y vi uno de los últimos videos, vi varios, pero me llamó la atención, que estaba muy vinculado con el tema que íbamos a abordar, el tema de las telecomunicaciones y cómo hoy en día ha ido variando la función de las personas en cuanto al mercado, al diseño y a lo que requiere hoy, lo que requieren, perdón, las organizaciones de las personas que trabajan en ellas. Este boom y este crecimiento tan exponencial que tienen las tecnologías ha llevado a que quedemos en un desfasaje, con una brecha muy grande entre los conocimientos, las destrezas y las competencias que requiere el mercado laboral y las que nosotros tenemos. ¿Tiene una explicación? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque mientras el crecimiento de la tecnología es exponencial y es abrupto, el crecimiento de las personas, es lineal. Nosotros requerimos otro tipo de tiempos. El adaptarnos nos lleva a necesitar un espacio en el cual vayamos desarrollando esta adaptabilidad, mientras que la tecnología avanza a escala mucho mayor y mucho más rápida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿De qué forma yo puedo ir adaptándome y aprendiendo a medida que voy haciendo? ¿Sí? ¿No? Si me detengo mucho, me quedo atrás. Entonces, pasa, por ejemplo, que hoy en día, chicos, que tenemos un celular y a los 6 meses el celular quizás ya es obsoleto para utilizar algunas aplicaciones. Y la tecnología creció tanto que si no adquirimos un nuevo celular, hay aplicaciones que no las podemos utilizar o las utilizamos de manera más rudimentaria. Esto ocurre en todos los ámbitos. Entonces, esta aceleración que generan las tecnologías implica que nosotros debamos llevar un ritmo de aprendizaje mucho mayor y mucho más activo. Además de tener esta necesidad de pensar más rápidamente para poder adaptarme más rápidamente, tengo que saber a qué le voy a prestar atención. Porque hoy en día lo tenemos todo. Internet, esta gran aldea que nos unifica y nos normaliza a todos, porque somos todos iguales frente a Internet, nos da también una cantidad de información tan grande que muchas veces no sabemos a qué prestarle atención y a qué no prestarle atención. Entonces, la selección o la elección que nosotros hagamos del tipo de pensamiento que queremos llevar también es muy importante. No, quiero parar un poquito ahí. Acá. Estoy buscando un ejemplo. ¿Ustedes han escuchado hablar del On Life Manifiesto? ¿Alguien? ¿No? Bien, el No, On Life... la verdad es que no. Bien, después le voy a pasar a Augusto el título para que lo busquen, lo pueden googlear, hay resúmenes, está en inglés, es un libro, pero está en inglés, hay resúmenes y lo pueden curiosear. El On Life Manifiesto es un libro que fue creado en Europa por un grupo de investigadores, lo dirigió un filósofo italiano, y plantean esto de cómo la tecnología ha modificado la vida del ser humano a tal punto hasta de que hoy en día las sociedades, o reclaman a las sociedades, que implementen nuevos derechos para poder sostener la equidad de todos frente a este avance tecnológico tan avasallante.
Ellos plantean 4 grandes líneas frente al avance tecnológico, y va desde la ruptura total de barreras entre lo virtual y lo real, entre esta amalgama que hay de máquina, naturaleza y hombre, en pasar de la escasez de información, no en el sentido de no tenerla, sino en el sentido del acceso a que hoy en día tenemos una infosfera gigantesca, donde todos podemos acceder al mismo tipo de información, y donde las interacciones pasaron de ser independientes a generar las interacciones en red, ¿sí? Y con muchas personas a la vez. En esto también se generan brechas. ¿Por qué? Porque no todos, sobre todo en sociedades como la nuestra, no todos tenemos la misma oportunidad de tener el mismo acceso y la misma calidad a la tecnología. Y además, otra cuestión que plantean ellos: ¿cómo logramos la adaptación? Si somos nosotros los que nos adaptamos a la tecnología, o hacemos que la tecnología se adapte a nosotros. En esto de que yo les decía que el crecimiento de la tecnología es tan rápido y va mucho más avanzado que el crecimiento nuestro, pasa que a veces es la propia tecnología la que hace que nosotros tengamos que seguirle el ritmo, y no a la inversa. Entonces, hay que estar alertas, atentos, y no perder el control sobre la tecnología, y no que sea la tecnología la que controla nuestra vida. Y hablando de control, pasamos a las emociones. Las emociones las conocemos todos. Todos tenemos todas las emociones. ¿Quién no vio Intensamente? Seguramente todos. Algún primo, un sobrino o nadie, pero la verdad que esas películas son interesantes, seguramente todos la han visto. En el tema de las emociones, se ha dejado siempre muy de lado, recién es un tema muy novedoso, porque alguna vez escucharon, no, los problemas los dejas en tu casa, a la facultad, a la escuela o al trabajo, las cuestiones personales quedan afuera. Durante mucho tiempo se manejó eso. Entonces era como que vos en el trabajo, en la escuela, eras de una manera y en tu casa podías ser de otra. La realidad es que es imposible disociarnos. Nosotros somos un todo, ¿sí? Emociones, pensamiento, cabeza, corazón, cuerpo, es un todo. Entonces las emociones forman parte de nuestra vida. Y el problema es cuando nosotros no somos capaces de controlar, de manejar y de utilizar esas emociones a favor nuestro. Y terminan convirtiéndose muchas veces en algo que en lugar de beneficiarnos, nos perjudica. Todos pasamos por distintos estados emocionales, muchas veces generados por situaciones que no dependen de nosotros. Y es ahí donde empieza a jugar un rol importante el poder controlarlas. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de detectar, primero conocerlas, conocer cuáles son mis emociones, poder detectarlas y determinar en qué momento se activan las distintas emociones. A partir de ahí las puedo empezar a controlar. Si yo no las conozco y no las puedo detectar, no las puedo controlar y actúo de manera impulsiva. Ya sea, generalmente las emociones que nos van a traer problemas son la bronca, la ira, el enojo, que nos hacen reactivos, y las emociones que no nos van a traer mayores problemas son la alegría, la tristeza también muchas veces sirve para hacer un acto reflexivo cuando he sentido que me he equivocado en algo y poder actuar de manera resiliente con eso y modificarlo, pero todas están presentes en todos. Algunas preponderan más, otras menos, algunas las activamos nosotros, otras se activan por factores externos, pero todos somos capaces de poder controlar las emociones en las distintas experiencias y situaciones en las que vamos viviendo.
es lo que comúnmente, y se conoce, y seguramente lo han tratado, lo vieron en el video de Goldman, porque también vi que habían visto un video sobre inteligencia emocional. Justamente él dedicó su carrera al estudio de las emociones y a ver cómo el impacto de las emociones repercutían en la vida de las personas. Y él plantea lo que yo les decía: percibirlas, comprenderlas, utilizarlas, ¿sí? Y poder manejar las emociones a favor nuestro y de los objetivos que queremos cumplir. El tercer aspecto era, ¿sí? Vimos el pensamiento, vimos las emociones, vamos con la acción, a ponerse en acción. Una vez que yo tengo mis pensamientos claros, que sé a dónde quiero llegar, que he seleccionado cuál es la información que me es útil para lograr mi objetivo, me tengo que poner en acción. Tengo que mover mi cuerpo, yo lo muevo mucho, ¿sí? Y hacer que las cosas ocurran. Cada vez que nos enfrentamos a un cambio, siempre va a haber una resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia al cambio forma parte de la preservación de nuestra especie. El miedo a cambiar algo tiene que ver con un instinto de preservación. Entonces va a existir. Negar que tenemos temor a modificar el statu quo que tenemos es un error. Si nosotros somos conscientes de que lo nuevo nos va a generar temor porque la incertidumbre nos produce eso, podemos controlar que ese temor no se genere en un obstáculo para poder avanzar. Todo tiene que ver con conocernos, ¿sí? La base de todo tiene que ver con conocerse uno mismo. Cuanto más me conozco, más fácil me gestiono. Y cuanto mejor me autogestiono, más éxito voy a tener en mi vida profesional y personal. Hay un autor que es un sociólogo, que es Fogg, que él plantea él ha escrito un libro, tiene una app que se llama Cambios Diminutos, y básicamente ellos estudian la psicología del comportamiento, y ellos hablan de que los cambios se vuelven permanentes cuando se convierten en hábitos y modifican nuestro comportamiento. ¿Por qué? A ver, ¿alguien hace deporte? ¿Alguien que haga algún deporte? Correr, andar en bici. Yo hago básquet, profe. Yo hago básquet, profe, también. Bien, bueno, tenemos dos basquetbolistas. Yo les pregunto, ¿ustedes desde el primer día que empezaron básquet podían encestar todas las pelotas que tiraban? No, porque bueno, No. es práctica. Es práctica, bien. Empezaron a jugar al básquet. ¿Cuántos días entrenan hoy en día? ¿Cuánto hace que están jugando? 3 años, no más. 3 años 4 que años. jugó en Huracán, pero ya venía jugando desde antes. Bien. ¿Y cuántos días a la semana entrenan? 2. 2 días a la semana también. 2 días a la semana. ¿Hacen algún otro deporte para complementar el básquet? ¿Como correr o algún otro deporte aledaño? Gimnasio y corre. Bien. Caminatas Ustedes y no, correr. Bien, cuando empezaron a practicar básquet, ¿iban además de básquet a correr, al gimnasio, hacían todo a la vez o empezaron de manera progresiva? De manera progresiva. Ahora me dicen que empezaron todo a la vez y me arruinan el ejemplo. No, De no. progresiva. Tampoco somos Bien. tantos. Bueno, todo lo que ocurre en nuestra vida, si nosotros, por ejemplo, mañana decimos, bueno, vamos a empezar, voy a salir a correr. Entonces mañana me levanto, me pongo las medias, me pongo la zapatilla, me pongo el short y me voy a correr y corro 10 kilómetros. Probablemente al día siguiente no me pueda mover, porque me va a doler hasta la punta del pelo,
y no pueda salir por 2 o 3 días hasta que se me vaya el dolor en las piernas, y cuando quiera salir de vuelta diga, ay no, por Dios, volver a salir para sentirme así, no salgo. O hace frío, digo, no, salgo cuando haga calor, ¿sí? Porque los cambios lo intenté generar de manera abrupta. Fogg que dice, no, hay que hacer pequeños cambios para que esos cambios se conviertan en hábitos y se modifique realmente el comportamiento. Entonces, en lugar de salir a correr 10 kilómetros, voy a salir a correr 10 minutos. Entonces probablemente pueda correr 10 minutos y al otro día mis piernas no estén estalladas y pueda volver a correr 10 minutos más. Cuando tenga el hábito generado, y mi comportamiento ya haya cambiado, no me va a ser un sacrificio el hecho de salir a correr y lo voy a poder mantener en el tiempo. Entonces, esto de querer cambiar de la noche a la mañana no es lo recomendable. Cada vez que yo detecto algo que quiero mejorar o que quiero cambiar o que quiero potenciar, lo tengo que ir haciendo a poco. Si yo no tengo el hábito de sentarme a estudiar, de nada sirve que me sienta a estudiar 4 horas un día porque no lo voy a poder sostener en el tiempo. En cambio, si yo me siento a estudiar progresivamente de a poco, adquiero el hábito, modifico mi comportamiento y a partir de ahí la fluidez hace que yo pueda ir incorporando más hábitos cada vez con mayor tiempo. Bien, dentro de la acción, algo que forma parte de la acción de nosotros es nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo habla, ¿no? El lenguaje corporal es hoy en día conocido, se habla mucho sobre lo que expresa hacia los demás. Yo miro a una persona y depende cómo la vea, no se han cruzado nunca con alguien, dice, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno, avisale a tu cara que estás bien. ¿Por qué? Porque nosotros expresamos corporalmente cómo estamos, cómo nos sentimos, si estamos tristes, cansados, adoloridos, enojados. Pero lo que se ha descubierto ahora es que no solamente con nuestro cuerpo comunicamos a los demás, sino también que podemos modificar nuestro propio pensamiento. O sea, no solamente el cuerpo refleja lo que pensamos y lo que sentimos, sino que la manera en la que llevamos a cabo nuestras posturas corporales puede influir sobre lo que pensamos y sentimos, a la inversa, ¿sí? Esto lo estudió les voy a pasar después si quieren también el nombre. Amy Cuddy hizo un estudio y comprobó que hay determinadas posturas que tienen una incidencia directa sobre sustancias químicas como es la testosterona y el cortisol. La testosterona, que la tenemos todos, hombres, mujeres, todos tenemos esa hormona, es una hormona que nos da fuerza, nos da empuje, nos da confianza, nos genera mayor poder de abstracción. Y el cortisol es la hormona del estrés, ¿sí? ¿Y qué pudo probar esta investigadora? Que si durante 2 minutos, miren lo que les estoy diciendo, no es nada, miren si no está bueno para hacer un hábito. Durante 2 minutos y medio, las posturas corporales pueden modificar esas 2 sustancias en nuestro organismo. Si hacemos posturas corporales de apertura, ¿sí? Donde estiramos nuestros brazos, levantamos nuestros brazos, estiramos nuestras piernas, levantamos la cabeza, en 2 minutos y medio se eleva el 25%, perdón, de la testosterona, o sea que eleva nuestro poder de empuje, de agarre, de fuerza, y disminuye un 20% el nivel de cortisol, ¿sí? Si a la inversa, durante ese mismo tiempo, tenemos posturas de cierre, ¿sí? Brazos cruzados, espalda encorvada, cabeza agacha, se reduce un 10% el nivel de testosterona y un 20% se eleva el cortisol. Entonces, ¿qué más simple que
como ejercicio, frente a un examen, frente a una entrevista, frente a cualquier situación que nos genere ansiedad, temor, miedo, podamos adoptar en cualquier lugar que tengamos de espacio alguna postura de apertura que nos químicamente ya nos prepare de otra manera para afrontar esa situación. Acá tienen varias imágenes, el haka, por ejemplo, de los All Blacks, que es tan conocido. Justamente, ¿quién se anima? Los ve a los tipos así, ¡dale! Sí, por Dios, ¿quién se anima a correrle? No, ¿entendés? O sea que no solamente están generando emociones en los demás, sino que ellos, miren el doble beneficio, ellos mismos están elevando su nivel de testosterona y reduciendo sus niveles de cortisol. ¿Sí? Entonces el beneficio de hacer esto y de manejar nuestra postura corporal es doble, y hay que tenerlo en cuenta. Cuando siento miedo, cuando tengo angustia, cuando no sé qué, me extiendo, levanto mi cabeza porque sé que químicamente me va a hacer bien. Después no importa lo que pase, pero lo intentamos. En una entrevista laboral, volvemos a lo mismo. Son dos los beneficios. Si yo salgo y veo al que va a ser postulante del puesto de trabajo, sentado con cara de terror, encorvado, agachado, como diciendo, por Dios, que esta tortura termine, no solamente le estoy generando esa idea a la persona que me va a entrevistar, sino también a mí mismo. Entonces, nosotros podemos controlar nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestra corporalidad. Bien, hoy en día, más allá de las competencias técnicas que cada carrera tiene y de la formación académica que se requiere para ejercer un título profesional, hay otro tipo de competencias que son más requeridas aún por las organizaciones y por el mundo actual, y que tienen que ver con la expertise que traemos de la universidad, que ya está garantizada. Chicos, la expertise que ustedes van a tener como ingenieros, no la tienen que ir a buscar a ningún lado porque la universidad se las va a certificar. Ustedes van a salir con un título de una universidad de un altísimo prestigio que dice que certifican esos conocimientos, esas competencias técnicas y esa expertise como ingenieros, como profesores, como bromatólogos o como técnicos en viticultura, si están los chicos de la tecnicatura también. Pero a esas competencias específicas de la carrera no son suficientes para el mercado laboral. Hoy en día se requieren otro tipo de competencias que no las desarrollamos como deberíamos en todas las carreras académicas. Por eso es importante que lo estén viendo ahora cuando ustedes están iniciando, porque nadie más que ustedes puede tomar la decisión de desarrollar ese tipo de competencias como son el pensamiento analítico, la innovación, la capacidad de aprender en la acción a medida que van ocurriendo las cosas. ¿Ustedes se acuerdan cuando aprendimos a andar en bicicleta? Que uno se sube a la bici, empieza a pedalear, ¡pum!, al piso. ¿Sí? Cuando te sacan las rueditas. Te volvés a subir, pedalea, ¡pum!, al piso. Y en ese momento no paramos, nos bajamos de la bici y decimos, bueno, voy a estudiar la curva del pedal más el peso que le pongo y el ancla de la rueda y el... No, me subo y vuelvo y me voy dando cuenta que si me tiro para un costado me caigo y que si tiro el cuerpo para el otro lado mantengo el equilibrio. Eso es aprender en la acción. Eso es tener la capacidad de poder ir evaluando a medida que van ocurriendo las cosas, las distintas alternativas y aplicando las que me van dando mejor resultado. Eso no se estudia en la facultad. No existe una materia que diga aprender en la acción, pensamiento crítico y analítico. Eso lo tengo que desarrollar yo. ¿Y por qué es tan importante? La resiliencia, chicos, voy leyendo porque la resiliencia es la capacidad de poder resignificar mis errores. Negar los errores
es un error, valga la redundancia. Porque si hay algo que yo tengo de beneficioso cada vez que me equivoco, es poder reiniciar la actividad, cambiarla y mejorarla. Y eso es un aprendizaje. Si todo me sale bien, yo no puedo aprender a recomponer un aprendizaje y a reestructurar mi visión de la realidad. Entonces, los errores son necesarios. Nadie aprende sin cometer errores, pero son necesarios en la medida en que yo los puedo aprovechar como una oportunidad para cambiar y mejorar. Estas competencias para el futuro, que implican un montón de cuestiones más blandas, y que les llaman, ¿no? Porque tienen que ver no con los conocimientos de libro que puedo aprender, o con un análisis de laboratorio, o con cómo usan ustedes las cosas, la tabla periódica con fórmulas. Tiene que ver con una cuestión de desarrollo personal. Y en el desarrollo personal hay algo muy interesante, y es que la autogestión implica la no necesidad de motivación. ¿Por qué? Porque si bien se escucha mucho con el tema del management y todo este tema de motivar, tenemos que motivarlos, si mi jefe no me motiva, yo no sé qué hacer porque no me siento, mi profesor me da las clases y no me motiva, entonces yo la materia no la puedo rendir bien porque el profesor no me motiva. No, yo no debo necesitar que mi profesor me motive o me dé un premio o un castigo por la actividad que yo hago. Yo, si tengo mi pensamiento positivo, mi decisión tomada de formarme como ingeniero, como profesor o como traumatólogo, yo tengo ya la motivación de hacerlo. No necesito que alguien me meta presión o me esté esperando con una bolsa de caramelos para que yo cumpla con los objetivos previstos. Yo debo hacer las cosas porque le di sentido, porque mi emocionalidad lo cargó y porque mi acción está dispuesta a concretarlo. Entonces depende de un trabajo interno y de una decisión de cada uno. Y esto hace que marquemos la diferencia en el resto, porque todos tenemos, yo no porque no estoy en ingeniería, ¿no? Pero ustedes todos son, no sé, 100 alumnos, 120, 97 conectados ahora, menos 2, 95, estudiantes que van a tener exactamente los mismos conocimientos académicos, porque van a tener los mismos profesores, van a leer los mismos libros, van a rendir los mismos exámenes, porque el día de mañana van a tener mayor o menor éxito profesional, porque no depende de eso. Depende de lo que ustedes decidan hacer con esos conocimientos y esas habilidades que han desarrollado a lo largo de la carrera. Leía hace un tiempo la historia de Roger Federer, no sé si no juegan al tenis, pero no hay nadie que no lo conozca. Y leía en su biografía, un resumen de la biografía, que él contaba que de chico era tremendo, era muy impulsivo, tenía problemas con sus entrenadores, se peleaba todo el tiempo. Es más, hay partidos y lugares donde se lo ve rompiendo raquetas, un descontrol total. Y él cuenta que él no es el mejor en un montón de aspectos tenísticos del deporte, pero que él logró ser lo que es gracias a que pudo aprender a autocontrolarse y a autogestionarse. Y esto ocurre en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? No solamente en el ámbito profesional, ocurre en el ámbito familiar, ocurre con los amigos, ocurre con la pareja. Entonces, la capacidad de poder autocontrolarnos y autogestionarnos hace que vivamos una vida más equilibrada, más tranquila y mucho más asertiva. Vamos a continuar.
Bien. Dentro de todas las competencias, que son miles y que cada vez van apareciendo más, yo tomé 3 que me parecieron que por ahí engloban a muchas otras y que son las troncales, a partir de las cuales se van desprendiendo, y que son los primeros colores secundarios, ¿sí? Del amarillo, el rojo y el azul, que es el pensamiento, las emociones y la acción. Si los mezclamos, se forman el violeta. ¿Saben qué colores se mezclan? No. Si mezclo el azul y el rojo, formo el violeta. Si mezclo el amarillo y el rojo, formo el naranja. Y si mezclo el azul y el amarillo, formo el verde. Entonces, en esta mezcla que vamos haciendo, porque todo es un mix, van apareciendo distintas competencias. La iniciativa y la autonomía tienen que ver básicamente con esto que venimos hablando, la capacidad de tomar la iniciativa, de tomar una decisión, a veces sin, la autonomía no quiere decir que yo no pueda hacer una consulta o trabajar en grupo, o que voy a hacer siempre, yo voy a tomar yo las decisiones solo, no. Autonomía significa que yo tengo que tener la capacidad de poder tomar una decisión en la acción cuando es necesario. Por ejemplo, un cirujano. Ustedes imaginen esta situación. Hay un accidente, una persona, el accidentado llega al hospital, cirujano, hay que operar urgente, lo abren, al hombre ahí en el quirófano le da un paro cardíaco. El cirujano dijo, paren todo acá. Vamos a la sala de reuniones, hagamos una consulta con los mejores cardiólogos, lo junta todo, tormenta de idea, muchachos, porque eso nos infartó el paciente, y por tal motivo puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser... 40 minutos más tarde tienen el diagnóstico, vuelven, la enfermera les dice, se murió, no importa, pero sabemos por qué. ¿Sí? Entonces, hay veces que uno tiene que tener y tomar las decisiones de manera autónoma, sin consultar, pero no por no consultar porque soy autocrático, no, soy autónomo. Puedo decidir porque tengo en claro lo que quiero hacer, estoy seguro de lo que voy a hacer y es lo necesario en ese momento y para esa situación. La capacidad de aprendizaje tiene que ver con la posibilidad de incorporar nuevos modelos cognitivos o nuevas formas de interpretar la realidad, un poco lo que veníamos hablando, y nos lleva también a que las personas que pueden ayornarse mejor a los cambios son personas mucho más flexibles, son personas mucho más adaptables y que permiten esta permeabilidad de ir cambiando, no exponencialmente porque no es nuestra naturaleza, pero sí más cerca de la línea exponencial a la que van creciendo las tecnologías a la par nuestra. Y el trabajo en equipo es el que tiene también varias subcompetencias o varias cosas que lo componen, porque el trabajar en equipo nos permite desarrollar primero la comunicación, una comunicación asertiva. Ustedes saben, chicos, que cuando nos comunicamos, ya sea de manera verbal o no verbal, esto que yo les decía, que transmitimos no solamente información, sino transmitimos emociones, estados, pensamientos, y muchas veces en esta comunicación fallamos en el mensaje por no saber cómo expresarnos. Ahora, últimamente, vieron que está como muy de moda esto de la incontinencia verbal, ¿no? Es como que, ay, yo no me voy a... Me parece que se ¿Cuenta? fue la internet de Belén. Oh, ¿en serio? Ah, ahora está, quedaste Ahora con- volvió. Claro, Ay, quedaste ¿a en dónde la quedé? Yo no me guardo incontinencia nada. Así que verbal. no. Yo no La me guardo incontinencia nada. verbal. Bien, perfecto. Bueno, no es así, ¿sí?
yo tengo que lograr que haya una coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo. ¿Sí? Y en esto tiene que ver algo muy importante, que es la construcción de la confianza. El otro va a confiar en mí si yo soy coherente con lo que pienso, lo que siento y lo que digo. Si yo soy, en algún momento, trabajo en un grupo, me toca hacer un trabajo de grupo, soy el que dirige la situación, y frente a la primera intervención o frente a una idea, respondo de manera agresiva, o no, o sí, o esto, o lo otro, o se hace así, o no. Estoy generando no solamente a futuro que los miembros del grupo en el que yo trabajo no intervengan por temor a que yo reaccione, sino también generando en mí un bloqueo de que no permito, estoy bloqueando la permeabilidad de los demás para conmigo. Entonces, cuando voy a decir algo, tengo que tener en cuenta que el impacto de lo que voy a decir tiene que ser bueno. Si el impacto de lo que yo voy a decir no está bueno, no es necesario decirlo. Porque muchas veces no tiene que ver con el contenido, sino con la forma. Yo no estoy haciendo referencia a que nos tenemos que callar las opiniones, no, sino que tenemos que pensar, sentir y después decir. Tengo que pensar qué es lo que voy a decir, cargarlo de emocionalidad, a ver si voy a dañar al otro o no, si mi idea es que la otra persona o el grupo entienda algo que yo sostengo con mis argumentos, el impacto tiene que ser positivo. Si fue negativo, hubo un error en la forma en la que lo comuniqué. Y eso es muy importante, sobre todo en carreras como las de ustedes, en las que el día de mañana seguramente van a ocupar cargos con personas que van a depender de las decisiones que ustedes tomen. El trabajo en equipo también nos ayuda, por supuesto, a gestionar nuestras habilidades de liderazgo, que ahora vamos a hablar un poquito de liderazgo, pero que yo lo tomo aparte porque para mí el liderazgo también es algo que requiere de un montón de condimentos y que no puede estar aislado de todo esto que estamos pensando. No es una cosa más, ¿sí? Si yo no tengo control de mis emociones, si yo no tengo decisiones de pensamiento positivo, si yo no tengo un claro manejo de mi comunicación verbal y no verbal, si no tengo capacidad de aprendizaje ni soy autónomo, si no puedo trabajar en equipo, no puedo ser líder. Entonces el líder es como el gran resultado y que viene solo. Si yo hago todo lo otro bien, voy a ser líder, ¿sí? Por decantación. No necesito formarme como líder. Necesito formarme como autogestor de mi propia realidad y de mi propia vida. Y cuando yo logro autogestionarme y tener un buen impacto de mí en los demás, seguramente voy a estar en el lugar de un líder. Porque el líder no es siempre el que empuja, ¿no? No es que, ay, o manda. No, no, yo soy re buen líder porque sé delegar tareas. No, el líder tiene que ver con otras cuestiones que ahora las vamos a abordar. Pero quiero detenerme un minutito acá para tirarles unos tips importantes al momento de que el día de mañana puedan abordar una entrevista laboral, o estas competencias básicas que engloban generalmente al resto, son un as que ustedes pueden tener para poder manejarse cómodos en una entrevista y no sentir tanto temor y tanta incertidumbre. ¿Por qué? Porque esto lo desarrollan a lo largo de la carrera, ¿sí? Entonces
Muchas veces no es necesario tener experiencia laboral para sentirse seguros de que son autónomos, de que tienen iniciativa, que saben trabajar en equipo y que tienen buena capacidad de aprendizaje. Porque eso lo pueden haber desarrollado a lo largo de toda la carrera, lo deben desarrollar. Y lo pueden respaldar con ese tipo de información. Entonces, yo puedo saber si tengo capacidad para adaptarme a nuevas realidades, si he cambiado, supónganse, hay chicos, no sé si todos son de San Rafael, pero muchos se vienen a estudiar acá, dejan de lado sus amigos, su familia, cómo me sentí, cómo me siento, me adapté bien a la nueva realidad. No es lo mismo estar en el secundario que en la vida universitaria. ¿Qué me costó? ¿Qué es lo que no me costó? ¿Me puedo comunicar igual? ¿Me cuesta ser amigos? ¿No me cuesta ser amigos? ¿Me cuesta trabajar en grupo? ¿Me es difícil ocupar otro rol? ¿Acepto las críticas de los demás? ¿Estoy aumentando mi conocimiento con el conocimiento de los demás? ¿Puedo dejar de lado mis objetivos para trabajar en un objetivo común que a veces no tiene efecto sobre lo que yo quiero? ¿Por qué elegí esta carrera? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Por qué elegí para estudiar ingeniería? ¿De qué quiero trabajar? ¿Qué impacto quiero generar en el mundo? Estas preguntas las tienen que estar constantemente resonando en la cabeza, porque son las que nos van a ir dando claridad a la visión de largo plazo que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y el liderazgo surge como una consecuencia de todo este trabajo y este labor o desarrollo personal que uno va haciendo a lo largo de la vida, a lo largo de las distintas experiencias, tanto en la universidad como fuera de la universidad, porque como les dije en un principio, somos un todo, no somos seres que van trabajando en una cosa en la casa, otra cosa en la universidad, otra cosa con los amigos, no, vamos todos amontonados a los distintos lados. Entonces, el liderazgo también se ejerce en los distintos ámbitos de nuestra vida. ¿Y qué tiene que ver? El liderazgo tiene que ver no con delegar cosas, como les decía, sino que tiene que ver con inspirar a los demás, con hacer sacar lo mejor que los demás tienen, con compartir una visión, no imponerla, ¿sí? Con liderar el cambio, con lograr que el resto cambie, con nosotros cambiamos con el resto, con apropiarse de la realidad y no actuar en consecuencia, con ser proactivos y no reactivos. Y estas distintas competencias y estas características se van desarrollando y se pueden desarrollar y se deben desarrollar a lo largo de la vida. No es una materia o un curso que yo hago de liderazgo y salí del curso y digo, acá está mi título de líder, ahora yo puedo manejar la gente. No. Esto es el día a día. Es liderar, para poder liderar a los demás, primero debo liderarme yo. Debo autocontrolarme yo, autogestionarme yo. Y cuando logre eso, voy a poder hacerlo a los demás. ¿Vieron eso de si no me quiero yo mismo, no puedo querer a nadie? Bueno, básicamente es así. Hay un coach que en realidad estudió economía y después hizo un doctorado que seguramente lo han escuchado o lo han visto en algún video, en humanidades, que es Víctor Cooper. Y él plantea esta fórmula y dice que el valor de uno, lo que uno vale, es igual a la suma de los conocimientos y las habilidades multiplicados por la actitud. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener muchos conocimientos y puedo ser muy hábil, pero si no tengo actitud, no sirve para nada. Y puede que las mismas personas, o no, la misma persona no, que las personas con los mismos conocimientos y las mismas habilidades hagan la diferencia por la actitud que pongan y lleven en su vida. Entonces, la actitud multiplica todo lo que tenemos, lo bueno y lo malo. Por eso es importante gestionarla, conocerla y que sea siempre buena, para que multiplique para bien.
porque si multiplicamos para el mal, nos puede ir mal. ¿Cuántas veces, chicos, vemos, hoy estoy con el tenis, porque me acordé de Federer y ahora me quedo con el tenis, vemos que a lo mejor él mismo, el mejor jugador de tenis del mundo, se enoja o pierde el control de su propio cuerpo y pierde un partido. ¿Y quién puede discutir que el tipo es o no es el mejor tenista del mundo? Sí, lo es. Pero lo es porque puede llevar adelante sus conocimientos y sus habilidades con una actitud que lo lleve a ser el mejor. Tengo un videito que para cerrar, pero quiero antes, me parece, hacer un par, si quieren hacer preguntas. Han estado muy callados, yo no sé si es que hablo mucho. Belu, yo quería agregar una cosa, una frase de Gardner, que ahí se las pongo en el chat, que una mala persona nunca llega a ser un buen profesional. Exacto, exacto. Sí, señor. Eso, y no tiene que ver con un código moral de mandamientos o una cuestión religiosa. Ahí tienen el texto que está en el diario La Vanguardia, donde está la entrevista, sino que tiene que ver con principios éticos y cómo me sitúo yo respecto a los demás y en la organización. Esto de la actitud. Seguramente la arrogancia, la prepotencia, el mal humor o mi falta de empatía por los demás pueden hacer que puedo tener todas las habilidades, todos los doctorados, todas las cosas, pero las abuelas dicen que los monos vestidos de seda, monos quedan. Mono quedan. Así que no hay mucho. Lo que es algo importante que que me parece que está bueno resaltar, es esto de la iniciativa de la autonomía en reconocerse, no flagelándose, simplemente decir, bueno, la verdad que en tal cosa estoy más flojo, en tal otra estoy mejor, y poder ir construyendo eso desde una planificación. Yo no puedo pensar que voy a llegar a una conversación fluida y asertiva si no hablo, si me cuesta hablar con extraños, si no me expongo a situaciones en donde se ponga en práctica esa habilidad. Es como decir, mañana voy a correr la Vuelta de Mendoza, yo lo voy a llevar a mi deporte, no al running que es el tuyo, la Vuelta de Mendoza, y nunca me subí a la bicicleta. Tal cual, es así. Entonces... Hay un ejercicio, perdón, que antes de que te cambies la idea, hay un ejercicio muy importante que por ahí siempre queda truncado, y son los análisis FODA. Los análisis FODA, que son los análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, por lo general los arman y queda el FODA así como bonito, armadito, y ahí como que termina el trabajo, y en realidad ese es el diagnóstico. El trabajo real del FODA, y que deberíamos hacer todos, porque todos deberíamos tener nuestro propio FODA clarísimo, y irlo reviendo de vez en cuando y modificándolo. Y el trabajo del FODA, o sea, la función del FODA, es, una vez que lo tengo diagnosticado, es establecer estrategias que me permitan potenciar mis fortalezas, transformar mis debilidades en oportunidades o en fortalezas, dependiendo del tipo de debilidad que sea, aprovechar las oportunidades que tengo y tener en cuenta las amenazas para que no me impacten o me impacten lo menos posible, ¿sí?, en mi desarrollo. Eso hay que irlo trabajando, hay que irlo, y yo tengo que aprender y tengo que ser sincero y honesto conmigo mismo, porque no hay otra manera de cambiar. Nadie, miren, el Fogg, cuando habla de los pequeños, de los cambios diminutos, habla de que nadie puede gestionar la motivación del otro. Si vos no querés estar motivado, yo te puedo plantar un circo adelante, y si vos no tenés la motivación de querer entrar, yo no te la puedo gestionar. La motivación es personal, es de cada uno. La decisión está en cada uno, de subirse o no al tren.
Entonces es súper importante eso. Belén, tenemos preguntas, así hacemos como ahora si estuviéramos en un live. Tenemos Dale. preguntas de los chicos que van a hacer media evaluación para vos. Como hay bastantes, Ay. tendrían que ser cortitas y al pie la respuesta, y en todo caso, si Dale, aparece, ¿yo las puedo ver? repreguntamos. No las veo. ¿Las comparto yo? O yo para no sacarte la... Compartilas. Pues tengo un video para cerrar, pero lo vemos al cierre. Bueno, Es entonces un videito cortito de unos 6 minutos. podrías... A ver, ¿Quieren ver el video? ¿Cerramos y contestamos las preguntas? ¿Cómo por ahí, prefieren? cuando Dale. pongas el video, fíjate en compartir. ¿Ya has usado Zoom? Sí, pero Porque hay que compartir el audio para que se el escuche. profesor no me da bien la clase, o que no le entiendo, y a veces tiene que ver con mirar la cosa desde otro lugar y con un cambio de actitud en uno, no en los demás, ni en las cosas. ¿Sí? No esperar al resto, sino actuar uno. Y me parece importantísimo que tienen por delante toda la carrera para poder desarrollarse y mejorar, y que ahora no van a tener excusas, porque antes nos decían en quinto año, ay, es que nadie nos dijo nada, ahora ya se los hemos dicho, y lo han trabajado en la materia, entonces no van a tener excusas, se tienen que poner en acción. Y bueno, con esto cerramos, si quieren, Sí, vemos gracias, las preguntas. Belu. Vamos a las preguntas que están enfocadas mucho hacia el perfil, las entrevistas Bien. y situaciones de mitos o cosas que suelen haber. Ay, Bueno, que son muchas. sí, un montón. Por eso, ¿qué actividades podrían recomendarse para autoconocerse? Bien, hay muchos, yo utilizo por lo general, si quieren te lo puedo pasar después, Agus, si querés, y lo pueden trabajar. Hay que rever mucho las propias experiencias, ¿sí? Muchas veces no sabemos cómo catalogarnos, y yo tengo unas fichas donde hay, no sé, más de 100 características, y donde hay listadas miles de competencias. Y el ejercicio para mí básico es repensar las experiencias que voy llevando en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, frente a una discusión, ¿cómo me comporto? Lo que les decía recién, frente a un trabajo grupal, trabajo igual si tiene impacto directo en mí o no, si cumplo el rol que me gusta o me ponen a hacer algo que no me gusta, le pongo la misma energía, pongo lo mismo, o si los trabajos son individuales, muchos dicen, no, yo trabajo solo porque en grupo no me gusta, porque estas cuestiones de ir examinando lo cotidiano son los que nos ayudan a irnos conociendo. ¿Cuál considerás que es la habilidad más importante a la hora de conseguir un trabajo? Para mí, no es una sola, y son esas que mencioné. Para mí es la capacidad de aprendizaje, la iniciativa, la autonomía y el poder trabajar en equipo. Me parece que esas tres son los cimientos de una gran pirámide después de habilidades más pequeñas que se van sumando. La otra es, hablan en varias preguntas, aparece el tema de si en una entrevista laboral o la velocidad de respuesta o el tiempo de reflexión, ¿cómo suma? Si suma o resta. Si me tomo mucho, por ejemplo, me tomo mucho tiempo para responder, o si, ¿cómo tengo que ser? Miren, la realidad es que lo mejor en una entrevista de trabajo es ser uno mismo. Cuando uno pretende ser algo que no es, sale mal. Porque la entrevista de trabajo, otra cosa, para que lo vayan masticando. La entrevista de trabajo es una situación estresante en sí misma. No hay manera que uno asista a una entrevista de trabajo, por más que haya ido a 1000, y no vaya con
un nivel de estrés elevado. Es así. La relación en la entrevista siempre es dispar. No estamos ante un igual, porque la situación es así, y eso no se puede modificar. Entonces, esa carga de ansiedad que me genera es lo que yo tengo que aprender a controlar. ¿Y cómo lo controlo? Conociéndome. Si yo me conozco y sé cuáles son mis fortalezas, y sé qué es lo que tengo que mejorar, y sé en lo que soy bueno, yo voy a ir al entrevistador y lo tengo que convencer de eso. Pero para convencerlo al otro, primero tengo que estar convencido yo. Si yo no estoy convencido de lo que soy, no puedo convencer a nadie. Y una entrevista de trabajo, les vuelvo a repetir, los conocimientos académicos los van a tener en el título. Nadie les va a preguntar, ¿usted sabe calcular una variable, no sé, de no sé qué cosa? Y no, sí, lo sabe hacer porque estoy en ingeniería y aprobó la materia. ¿Sí? Entonces, el mayor hincapié va a ser en si van a ser una persona que le aporta un plus a la organización o simplemente un título. Y creo que eso es lo que marca la diferencia y lo que tienen que plasmar. Tengan en cuenta otra cosa y cierro, porque el tema de las entrevistas da para mucho y es muy largo. Igual tienen un camino larguísimo para recorrer, donde pueden ir sumando cosas que les bajen el nivel de temor de enfrentar una entrevista. No tienen que tener miedo, tienen que primero conocer el lugar a donde van, tienen que saber qué empresa los llamó, a qué se dedica, cuál es la visión que tiene, si tiene sedes, si tienen políticas de personal, si hacen responsabilidad social, todo lo tienen que conocer lo que más puedan, investigar la empresa a la que van, investigar el tipo de puesto de trabajo que van a hacer, qué tipo de tareas van a desarrollar, cuántas personas hay en la organización, cómo trabajan. Eso en internet, chicos, lo van sacando, no les estoy diciendo que Hay como que stalkear el puesto de trabajo. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque eso me permite generar un vínculo. Si yo tengo un agua, un bache en el medio de la entrevista, tengo como un tema para salir. ¡Ay, leí en un artículo que tal cosa! ¡Ah, sí! Volví a generar el vínculo. Genero empatía con el otro. Belén, y hablando esto de la empatía, acá aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con la corporalidad, pero ya más bien con la estética. ¿Qué onda tatuajes, piercing, peinado, no sé, el físico, si flaco, gordo, No, gorda, no. gorde? Hoy en día lo que es físico, ojo, tengamos en cuenta también algo, ¿sí? No todas las empresas tienen a un especialista para tomar las entrevistas laborales. Entonces, mucho va a depender del tipo de entrevistador que tengamos adelante. Entonces, lo que yo tengo que tener es la habilidad para poder generar una conexión con el entrevistador, ¿sí? Una buena comunicación, un buen entendimiento, una buena fluidez dentro de ese estrés que me genera a mí o ese temor que me genera a mí la entrevista. Si es un buen entrevistador y es una persona preparada, hoy en día igual ni el color del pelo, ni si soy gordo, flaco, alto, petizo, no, eso no corre para nada. Tampoco debería correr el tema depende de la cultura de la organización, por eso les digo, investiguen la empresa, porque hay cuestiones que no tienen que ver con la discriminación, sino con la propia cultura organizacional. Entonces, si hay una organización cuya cultura tiene un determinado tipo de, no sé, de vestimenta formal, porque es la cultura de la organización y porque todo el mundo va a trabajar ahí, y yo caigo de bermuda y de jotas, en realidad lo que estoy haciendo es confrontando con su cultura. ¿Y cuál es mi finalidad? ¿Confrontar con su cultura? ¿Eso es lo que yo busco? ¿Eso es lo que yo quiero? ¿Puedo implementarlo? Sí, quizás puedo implementar un cambio, pero no lo voy a hacer en la entrevista, tengo que estar adentro primero para hacerlo. Entonces tengo que ser estratega. Hay un tema que quería abordar, que ahora cuando estamos hablando de esto en las entrevistas se me vino a la cabeza, que es el tema de las mujeres en el mercado laboral. Sé que habían hablado algo del famoso techo de cristal. Hoy en día se ha avanzado, gracias a Dios, muchísimo en ese aspecto. Hay mucho más trabajo por hacer, pero un mensaje de mujer, como mujer, hacia mi género,
es que uno marca la diferencia alejándose de la imitación, ¿sí? La igualdad no quiere decir imitar, ¿sí? Ser iguales no quiere decir que yo tengo que hacer lo mismo que hace el otro. No, la igualdad hace referencia a que todos tenemos derecho a lo mismo, ¿sí? Todos tenemos que tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, los mismos sueldos, los mismos, pero no quiere decir que yo tenga que ser igual al otro, no. Yo tengo que ser diferente y desde esa diferencia lograr y reclamar tener las mismas oportunidades y los mismos derechos. ¿Se entiende? Porque si no es como que se confunde un poco. Hay muchas empresas que tienen la universidad. A ver si alguien me sabe decir en qué ha dado un paso adelante la Universidad Nacional de Cuyo con respecto a este tema de las mujeres y su incorporación en las organizaciones. Decime que no la abordaron en clase. Tiene a los chicos, la universidad tiene implementado algo que permita o garantice la participación de la mujer en sus espacios. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo ha leído? La verdad que no sé, no he visto nada. Creo Bien. que profe tampoco No, ni hace, idea, o la sea, verdad, tampoco. nosotros tenemos profesoras mujeres y tenemos profesores hombres y no sé, nunca se ha visto, por lo menos en lo que llevamos, un problema por el género. No, Quizás no, antes. No. pero ahí no están los problemas. ¿Se acuerdan cuando Hablamos. yo no le... La respuesta la das vos, Belén, a eso que preguntaste. Creo que el profe Pero nos con contó. ellos hablamos sobre las 65 universidades nacionales, de las cuales 60 están gobernadas, o su rector, o el rectorado lo ejerce un hombre, mientras que solo 5 son mujeres. Mientras que el paso anterior, que es donde está absolutamente toda la tarea de la trinchera fuerte, que es la Secretaría Académica de la universidad, el 98% son todas mujeres. Entonces no tenía que ver con capacidad, sino tenía que ver con esto de el techo de cristal que aparecía. Bueno, y acá es donde tenemos que ver las mujeres una oportunidad y donde empiezan a jugar estas cuestiones que yo les he hablado toda la tarde sobre el autocontrol y sobre el ser estratégico y el tener un pensamiento y una visión a futuro. La universidad, a través de su estatuto y de la modificación de su estatuto, garantiza, a partir de las próximas elecciones, que la gestión que gobierna la universidad y cada una de las 12 facultades e institutos que la integran tenga que incorporar en su fórmula al menos una mujer. Al menos, ¿qué quiere decir? Que pueden haber 2 mujeres, una mujer y un hombre, pero no pueden haber 2 hombres. ¿Se entiende? Profe, Sí. sabe que ayer charlando con una compañera, ella me contaba que mientras que buscaba trabajos, porque nos pedían para una de las actividades, decía que como requisito tenían que ser sí o sí ingeniero masculino. ¿Por qué pasan esas cosas? O sea, ¿o por qué? ¿Será porque no tienen a alguien especializado en el tema o por una política de la misma empresa? Habría que investigar un poco más a la empresa. Pues muchas veces esto sigue ocurriendo, chicos, es un trabajo, por eso digo que falta mucho todavía. Y es más, tenemos que llegar a estas instancias donde una ley obliga para que las cosas ocurran. Hay empresas donde por estatuto tienen obligado tener un X porcentaje de mujeres en sus mandos superiores, ¿sí? O en su planta general, depende de la empresa y depende de la organización, pero aún estamos en la etapa en la que si bien se ha avanzado un montón, llegamos como que al mando medio y no podemos ascender a la cima. Entonces, para acceder a la cima todavía tienen que haber leyes que respalden y que obliguen a las empresas a... y chicos, les digo, mismo la universidad misma tuvo que modificar su estatuto para tener esto. Pero
voy a un poco más allá y vuelvo a hablar con el género, ¿no? Porque más allá del apoyo que tengamos del género opuesto, cuando tenemos la oportunidad, como nos da la universidad, ¿sí? de poder acceder a la cima, digamos, o a un puesto jerárquico alto o político, está otra vez en nosotros el demostrar que somos capaces de hacerlo y no convertirnos en un florero de adorno que nos necesitan poner ahí porque si no, no pueden armar una fórmula de gobierno. ¿Sí? No ser un cuadro pintado al lado de un hombre, sino ejercer realmente nuestras competencias y demostrar que tenemos el poder de tener las mismas oportunidades porque podemos ejercer nuestras competencias y nuestra profesión de manera tan exitosa como lo puede hacer cualquier hombre. Belén, ¿cómo influye el conocimiento de idiomas en una entrevista laboral? Digamos, acreditar, saber inglés en tal nivel Y hoy en día es una condición sine qua non. Hoy en día el manejo de idiomas es algo, miren, ni siquiera lo abordé, porque es algo que totalmente es como el título universitario, chicos. O sea, no hay chance. O sea, no es algo más para valorar, es algo que ya se asume que hay que tener? totalmente manejo. Sí. O sea que Hoy en día incluso sí. podría ni llegar a la entrevista si ven en mi currículum que no lo acredito. Tal cual. Seguramente no pasen a la entrevista. Seguramente. Es más, hay muchas empresas que el llamado a la entrevista lo hacen directamente en inglés. Te citan a una entrevista en inglés, que apenas entendiste lo que te dijeron por teléfono, que dijiste, ay, no quedó así, no entendiste nada. Sí, no, También eso es. los chicos preguntan, Belén, sobre si tienen pequeñas experiencias de trabajos no tan vinculados, si hay que ponerlos en el CV. Yo creo que si no tenés otro tipo de experiencia laboral, yo creo que todo sirve, pero todo sirve desde lo que yo les decía, desde la estrategia o desde cómo yo lo sepa mostrar. Yo tengo que decir, bueno, yo trabajé como, no sé, como guía de rafting. ¿Y qué le va a importar al otro que yo haya trabajado como guía de rafting? No, sí, bueno, ¿por qué? Porque tengo capacidad para tomar decisiones. Porque si yo llevo 12 personas arriba de una balsa y se me da vuelta la balsa, tengo que decidir rápido y en la acción. Tengo que poder accionar de manera eficaz y de forma rápida mientras estoy trabajando. Entonces, me permite también desarrollar el trabajo en equipo, me permite desarrollar la empatía, la confianza en el otro, porque llevo 12 personas que confían totalmente en mí. Entonces, creo que si yo sé mostrar ¿qué competencias me ayudó a desarrollar el trabajo? Es totalmente válido. Tal cual. Hay preguntas sobre distintos tipos, yo creo que tiene que ver más con la inclusión de personas con discapacidad. ¿Qué tal el mercado está con eso? En algún caso acá incluso ya hablan sobre síndrome de Asperger o algún tipo neurotípico o una discapacidad en general. ¿Cómo el mercado se comporta frente a estas diversidades, digamos? Y ahí un poco se maneja en menor escala, pero como el tema de la mujer, por lo general está reglamentado, tienen que tener un porcentaje en la planta las empresas de personas con capacidades, con otro tipo de capacidades, porque no son discapacitados, tienen otro tipo de capacidades. Hay mucho desarrollo de responsabilidad social empresaria hoy en día y por lo general esos aspectos de la empresa incorporan a trabajar. Hay un video muy bonito después, muy bonito digo, pero que tiene que ver con esto, que se llama El Entrevistador. Mírenlo después, está en YouTube, dura unos minutos. Se llama El Entrevistador y justamente el entrevistador es una persona con síndrome de Down y es muy enriquecedor la perspectiva
que él tiene y cómo muestra que las cosas simples son las que le dan valor a la entrevista. Mírenlo porque les va a dar un panorama muy real de lo que en el fondo buscan las empresas en una entrevista. Buscan sumar gente. Hay una empresa mendocina que tiene premios nacionales e internacionales por ser pionera en inclusión con personas con capacidades diferentes, que se llama Bianco y Nero. Es una empresa que produce todo lo que tiene que ver con confitería, helado y cosas así. En la facultad incluso vino el dueño a dar una charla, como una especie de charla TEDx, pero fue muy, muy, muy interesante mostrar cómo él presentaba a Pepe, a Juana, a Ignacio o a quien fuera, y según su diagnóstico, podía realizar de mejor manera determinadas actividades. Entonces, por ejemplo, había un chico que tenía una patología, pero es en el discurso médico, pero para la industria significaba que estaba espectacular para repostería, porque pesa al miligramo, porque es exacto, porque es... mientras que otros tienen una habilidad manual muy desarrollada respecto de a lo mejor una comunicacional, y salen unos bombones perfectos por su habilidad con tal cual, Entonces, porque el secreto está me parece en eso. que casi lo mismo que el rafting es lograr mostrar por qué yo puedo, por qué le conviene al otro tenerme. ¿Qué es lo que yo, claro, cuál es mi valor? Esto que yo les decía, chicos, ¿qué es lo que yo valgo? Pero para saber lo que yo valgo, lo tengo que saber yo, si no, no se lo puedo mostrar al otro. Yo no puedo esperar que el otro me asigne un valor. Yo tengo que tener en claro cuánto valgo y demostrárselo al otro. Soy yo, está en mí la Acá proyección. hay una pregunta que me parece que viene al tono de esto, que es, ¿qué tan importantes son las experiencias? ¿Los cursos que se hacen referidos al trabajo tienen importancia y los que no son referidos al trabajo? También, y a veces mucho más. Porque cuando yo hago más cosas de lo que yo más sé, estoy sumando más a lo mismo. Lo mismo pasa con las carreras de posgrado, chicos. Terminan de ingeniería, perdón, bueno, vos sos doctor en educación, pero terminan de estudiar en ingeniería y hacen un posgrado en ingeniería. Y entonces después hacen en ingeniería. Sí. ¿Listo? Ingeniero, doctor ingeniero, especialista ingeniero, ingeniero, no. Yo soy un ser integral. Yo tengo que traer, ya sé ingeniería. No quiere decir que no me vaya a especializar en un área de la ingeniería, pero digo, tengo que sumar, tengo que heterogeneizarme. Entonces, si yo voy a trabajar, a ver, Augusto, vos sos ingeniero, pero estás trabajando en educación, podrías ser doctor en ingeniería de los alimentos y no te sumaría a tu trabajo docente. Vos necesitas incorporar conocimientos que hagan a la expertise de tu trabajo, no de tu profesión de base, y que complemente ese conocimiento de ingeniero con el conocimiento de brindar, valga la redundancia, de construir el conocimiento desde la educación. Entonces, esto de ir complementando, no hagan todos cursos, qué aburrido, además, chicos. Soy ingeniero, que si no hice un curso de ingeniería básica, hice otro curso de ingeniería también, de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, y ustedes, su vida, deben tener muchos más intereses también. Entonces, para que ustedes también desarrollen aspectos que les interesan de su propia vida, tienen que hacer todo lo que sientan que a ustedes les suma, todo lo que sientan que a ustedes los potencia, que los mejora, que pueden impactar más en el mundo y en los demás con ese conocimiento que están adquiriendo. Yo les comentaba a los pibes que había, no sé, gente que necesitaba hacer teatro por una cuestión de placer, pero también con un sentido estratégico, porque me ayudaba a tramitar una determinada
no sé, personalidad o algo, como también bailar, como también pintar, como también Pintar, hacer el arte, determinado chicos, deporte. el arte, el deporte, quizás cuando estamos 5 años cursando carreras que son de ciencias tan exactas, De un hemisferio. quedamos como así y nos sacan del cuadrado y buscamos un triángulo porque no sabemos, no entramos en un círculo. Entonces, buscar cosas que nos abran, nos generen una apertura de pensamiento, de corazón y de corporalidad, ¿sí? Hacia otras ramas, hacia otras realidades, hacia otras experiencias que siempre van a sumar, siempre van a sumar. Perfecto. Bueno, Belu, la verdad que muchísimas gracias. Son un montón de preguntas, me da pena que se queden con las... Si quieren me las dejo Yo, de y... hecho, yo te he dado el link del Padlet y he intentado sintetizar, como reunir, anidar varias preguntas. Seguramente, bueno, vos has quedado con enviarnos unos videos, unas cosas, a los chicos les parece. Se los enviaremos. Estaba mirando a ver si había algo en el chat para Sí, eso. yo también me quedé leyendo. Bueno. Bueno, le agradecemos a Belén No, por su favor. tiempo, su preparación, su dedicación. A todos los demás les agradezco por sus preguntas, por las que han estado ahí. Si se les ocurren algunas más, el Padlet va a quedar abierto, el Padlet, y después seguramente Belén nos puede mandar un audio y lo compartimos en el grupo de... Sí, tal cual, eso te iba a decir, me las pasás y yo les hago un audio y se las conté. Bueno, yo, nada, un placer, les agradezco. Yo no escucho mi voz, generalmente causa un poco de daño auditivo, así que supongo habrán estado con los auriculares en el volumen mínimo. La verdad que esto nuevo que estamos trabajando con la virtualidad creo que es algo súper importante para que ellos desarrollen también, nos ha costado a todos. Yo particularmente me tengo que poner en un lugar donde tenga espacio porque me pasaba que le pegaba a la computadora, le pegaba al vaso, le pegaba porque yo utilizo mucho mi cuerpo para hablar y cuando nos trajeron toda la virtualidad me sentía como perdida porque había una parte de mi discurso que se perdía. Y bueno, creo que estas situaciones que no dependen de nosotros, como es esta pandemia, un dato importantísimo que leí mientras buscaba algo de información actualizada sobre las competencias en el mercado laboral, es que el foro económico donde les marqué las últimas competencias, el económico mundial, hablan de que de acá a 5 años, a causa de la pandemia y del déficit económico y la automatización de muchos trabajos, el 50% del personal empleado, ¿sí?, actualmente va a tener que ser recapacitado. Y que en corto tiempo se van a perder, no sé si 80 millones o no sé cuántos de puestos de trabajo. Pero el dato curioso no es ese, que a uno lo pincha y decís, hoy, ¿qué vamos a hacer? Sino que perdemos 88 o 84 millones de empleos, pero van a necesitarse más de 90.000 millones. O sea que es más lo que se va a necesitar que lo que se va a perder. El problema es que si vamos a contar con las personas capacitadas para esos trabajos. Entonces a veces nos quedamos mirando el lado vacío del vaso y que la pandemia, y que la virtualidad, y que no sé qué, y perdemos la oportunidad de esta amenaza que nos presentó el contexto y que no depende de nosotros, tomarla y convertirla en una oportunidad para potenciarme yo y ver desde qué manera voy a impactar y voy a ser útil en el mundo
frente a esto que está ocurriendo. Totalmente. De hecho, ya hay taxis sin conductor, hay camiones sin conductor, y esos puestos han desaparecido mientras que empiezan a haber puestos que requieren mayor cualificación. Hay que correr más rápido. 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 Bueno, un placer, chicos, y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Yo les Nos mando vemos el el audio con todas las viernes a las 8:30. Vamos a iniciar una nueva unidad. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Belu, otra vez, mil gracias. Y nos estamos viendo. Pongan en remojo estas ideas, que lo bueno es que tienen tiempo, que es lo único que no se puede comprar, no se puede alquilar. Tienen tiempo, tienen toda la chance para diseñar ahora su plan de acción. Un abrazo grande, nos vemos el viernes. Adiós. Chao, profe, gracias. Adiós. Chao, profe, muchísimas gracias. Chao, profe. Chao. Adiós, muy buena la clase. Espectacular los conocimientos.